Bueno, el pasado 13 de abril estábamos de vacaciones, murió el escritor peruano Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad. Y esta noche pues queremos hacerle un breve comentario al gran legado literario que dejó el Premio Nobel de Literatura. Chucho, nos podemos pasar y vamos a tener, por cierto, un programa especial el próximo viernes sobre Vargas Llosa en términos literarios. Gran escritor, pésimo político, por cierto, pero, por cierto, cuando trató de ser presidente hizo uno de sus grandes libros que a mí me gusta mucho, que se llama El agua, que describe como pocas cosas los sistemas latinoamericanos de cómo se hacen política, ¿no? Sí. Que es su experiencia como cuando se trató de lanzar a ser presidente de Perú. Tú escribes hoy, me parece muy interesante, un artículo homenaje, vamos a ponerlo. Bueno, yo creo que es una figura extraordinaria en el continente, yo creo que incluso en el mundo, porque seguramente es el último gran intelectual, un hombre que dice cosas. Esto lo planteaba Ricardo Cayuela recientemente, un hombre que ha estudiado mucho a Mario Vargas Llosa, un intelectual en el sentido de que tiene un auditorio, tiene una autoridad para decir cosas sobre todos los asuntos y ser escuchados, crear polémica, que fue algo que lo rodeó toda su vida, el generar polémica, el arriesgarse a tomar posiciones controvertidas, muchas veces impopulares. Me parece que es uno de los grandes escritores en lengua española de los últimos 100 años. Tiene en su producción obras maestras, obras que serán patrimonio del idioma español por todos los siglos en donde se habla este idioma, y tiene además pues este elemento de que no fue un hombre que se haya quedado satisfecho en la escritura de sus grandes novelas, sino que fue un hombre que participó en el debate público, que tuvo ese atrevimiento de brincar a la política y fracasar estruendosamente contra este personaje que nadie conocía, que era el ingeniero Fujimori. Pero yo creo que en cada ocasión en la que hablaba él, sus columnas quincenales en donde compartía sus entusiasmos por el teatro, la película que acababa de ver, un libro en donde entraba la polémica de la vida política contemporánea, decía cosas con extraordinaria elocuencia, y eso creo que es el gran servicio de un intelectual. No el que nos diga cosas que ratifiquen nuestros prejuicios, sino que nos permita ver con mayor claridad cuál es el argumento que se nos está presentando. Creo que es un personaje extraordinario de América Latina en los últimos 100 años, ¿no? Sin lugar a dudas, yo concuerdo, pero pues te dejo a ti la última palabra, porque se nos acaba el tiempo. Blanca, Mario Vargas Llosa. Bueno, lo vuelvo personal. Yo la primera novela que leí de Mario Vargas Llosa, pero la verdad sí me abrió un mundo. Me abrió el mundo a Perú, con el mundo andino, a lo que me atrevería a llamar la manósfera. Fue la Casa Verde, de una escuela militarizada, y el trato ahí entre los chicos. Entonces, para mí me abrió un universo. No es de mis autores favoritos, pero reconozco que es un gran escritor. Como político, en efecto, pues muy arrojado y fracasó. Escribió después un muy buen libro para entender la política. En lo que menos estuve de acuerdo con él, sobre todo en el giro no tan reciente, coincidente, curiosamente, con la llegada de Reagan y Thatcher al poder, finales de los 70s y los 80s, curiosamente estando él en el Wilson Center, desaparecido ya prácticamente Wilson enterrado Center, enterrado por Trump. Estaba ahí con una beca, se convierte al neoliberalismo, no al liberalismo. Era liberal, sí, pero tanto como los neoliberales son liberales. Y rayó ya en sus últimas épocas apoyando a personajes, desde mi punto de vista, difíciles, digamos que no estoy en absoluto a favor. Estaba a favor de Bolsonaro, estaba a favor de Milei, estaba a favor de Kass, o sea, ¿no?
de Kast en Que Chile, es el de ultra de derecha, digamos, el Chile, que se Chile. considera el heredero casi de Pinochet, abiertamente, ¿no? Entonces, realmente un hombre, y que para el caso de México, una de las polémicas que pues todavía sigue resonando, yo creo que Sí. esa en aquel programa, en 1990, organizado por Paz, Sí. en donde dijo que México era la dictadura perfecta, y Octavio Paz, que era también bastante un intelectual y hablaba de cualquier tema, y se había vuelto, bueno, él nunca había sido tan de izquierda como Vargas Llosa, pero también había dado un giro, digamos, más hacia la derecha. Pues incluso ahí se conmocionó Paz y dijo, quiero hacer una precisión porque me es importante la precisión intelectual. México nunca ha sido una dictadura. Sí. Bueno, pero se quedó ahí, ¿eh? Y vaya que tuvo resonancia eso, ¿no? Tuvo O sea, resonancia y tenía razón Paz. Es un sistema de dominación hegemónica, no una dictadura. pues mira, yo me quedo a mí sí es uno de mis autores favoritos, ¿eh? Incluso yo lo he dicho en esta mesa, me gustaba más que García Márquez, ¿no? Porque te podía hacer una novela tan divertida como Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Que por cierto, yo no sé si ahorita se pudiera Escribir publicar, algo así, sobre todo ¿no? publicar. Ajá. Un batallón de prostitutas en el ejército peruano, como una catedral, como La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? O sea, son dos libros muy diferentes, pero qué bárbaro, ¿no? O La Fiesta del Chivo, o, en fin, ¿no? La Fiesta del Chivo, que Sí, otra catedral, ¿no? es una de las grandes creaciones en todo un género de la novela del dictador latinoamericano. Pero ¿no? Las aventuras de la niña mala, por cierto, tenía una habilidad de escribir erotismo como pocos, la verdad, ¿no? Porque ha de ser dificilísimo escribir cosas eróticas, ¿no? Bien escritas. Y bien escritas. O sea, tiene una pluma Sí, sí. excelsa. Extraordinaria. Extraordinaria. Sí, creo que ese elemento de la sensualidad, de la materialidad, de la corporalidad es uno de los espacios en donde su prosa es genial. Y quizá es ahí donde resulta más incómoda su deriva ideológica. Que yo estaría dispuesto a defenderla, pero ya no nos queda tiempo. Pero nada más una cosa, pero, una recomendación. Me gustó mucho el artículo también de Rafael Rojas, que escribió hace unos días, profesor del Colegio de México, estudió, creo que es en La Razón, y donde dice, marca una cosa que no había reparado en ella, dice, justamente esa deriva cada vez más ya cercana a la derecha, digamos, en fin. Sus últimas novelas reivindican al personaje revolucionario. Sí. Y utópico. Sí, digamos, bueno, es interesante. Yo creo que ahí hay una reflexión interesante del contraste entre el novelista, el creador de mundos que siempre tiene esta percepción de la complejidad humana, de las contradicciones, y por el otro lado un ideólogo que pintó el tremendamente mundo rígido. en términos binarios. Pues interesante. Y bueno, y su vida personal ya ni hablamos. Bueno, de esa ni hablamos. Nos vamos. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Chucho. Gracias a usted. Muy buenas noches.